sí nos podemos aclarar del oído después de estas instrucciones que nos dio la cachorra, ¿no es así? Así es, saludo primero a los radioescuchas y paso a rendirle honores a la cachorra, que verdaderamente su dulzura para decirme que no me quede el tiempo es verdaderamente deliciosa. Sí. Querido René Delgado, y falsas impresiones. Así es, querido Pedro, yo creo que me voy a tener que ir a alguna terapia. Vamos a buscar algún terapista que me ayude, porque tenía yo una serie de malas impresiones en relación con el país, pero ahora que se haya discutido, reajustado y aprobado el presupuesto, es evidente que lo único que nos resta es aguardar el sábado para festejar la revolución, Pedro. Porque finalmente, 100 años después, todo indica que nos hizo justicia. Fíjate, Pedro, yo tenía la impresión de que el principal o uno de los principales problemas del país era el de la inseguridad. Falso, Pedro. En realidad, de acuerdo con los diputados, el principal problema del país es el de las comunicaciones terrestres, las carreteras, ¿no? Ahí fue donde se llevó más tiempo el debate del presupuesto, fue donde más tironeos hubo, y desde luego pues se acordó darle un estímulo a la construcción de carreteras de 18.300 millones de pesos. Entonces, verdaderamente ese hecho permite pensar que están en las carreteras nuestro problema. No importa que no haya seguridad en las carreteras. Que haya carreteras. Que haya carreteras, no importa ni siquiera a dónde van, porque muchas de ellas no tienen ni siquiera proyecto, pero ya tienen presupuesto. Entonces, bueno, pues es evidente que allí había una falsa impresión. Aquellos que todavía tengan malas ideas en la cabeza y piensen que el litigio por las carreteras deriva de que tienen una rentabilidad electoral, pues son ciudadanos equivocados. Así que pues el problema que teníamos, el de carreteras, quedó ya resuelto. Dos, en refuerzo de eso mismo, pero es el hecho de que se redujo el gasto destinado a la Procuraduría, por decirte algo, y incluso sin mediar una explicación cabal, las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina declinaron una partida extra por 13.300 millones de pesos. Frente a esto uno no puede más que concluir que el problema del país no es el de la seguridad, sino era, y lo digo en pasado, el de las carreteras. Ya no se requieren de los batallones para los cuales estaba destinado esos 13.300 millones de pesos, y bueno, ojalá algún día nos expliquen por qué declinaron las Fuerzas Armadas esa cantidad de dinero. Pero aunque también existía la impresión de que la economía mexicana estaba estancada o que al menos no crecía al ritmo deseable, esa es otra falsa impresión. Es decir, el presupuesto del año que viene será el mayor que se vaya a aplicar. Se trata de 3.4 billones de pesos e incluso va a ser superior al crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, ahí había otra falsa impresión: la economía está muy bien. Quienes piensen que se aumentó el presupuesto sobre la base del petróleo, de que son cuentas aritméticas de salida, no es así. Todo indica que no solamente va a crecer, sino que además es austero, Pedro. Es decir, quienes pensaban que se despilfarraba dinero, que no se gastaba correctamente, están equivocados. Se gastan mucho y bien, pero sobre todo es un presupuesto austero. Cuarta falsa impresión, Pedro. Si bien antes de que se aprobara el presupuesto se dieron a la luz una serie de estudios y de investigaciones importantes en relación con la necesidad de vincular el destino de los recursos públicos a los resultados que arrojaran los programas, esa era una observación que me parece hizo el CIDE, junto con señalamientos de que nos sale muy caro la democracia, nos salen muy caros los derechos humanos, nos sale muy caro el acceso a la información. Había pues esos estudios que recomendaban eso, así como también la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia, de responsabilidad en el gasto y desde luego de rendición de cuentas. Sobre todo esto para los gobiernos estatales. Se introdujeron algunas cláusulas que finalmente o se desecharon
o se atemperaron o se borraron. Y esto, pero, deriva de otra falsa impresión. Nuestros gobernadores tienen un gasto pulcro. No, verdaderamente se gasta donde se requiere y no se incrementa el presupuesto de programas que no arrojan resultados. Entonces, pero por eso es que el comentario yo quería llamarlo falsas impresiones, porque yo tengo una falsa impresión de lo que estábamos viviendo, y en ese sentido, pero bueno, pues no queda más que desearles a los legisladores, a los gobernadores, a los servidores públicos, que ya hacen mucho, pero con cuidado y sin exagerar, pues que festejen muy bien el próximo centenario de la revolución. Por lo pronto, fíjate, nosotros preguntamos el día de ayer, anteayer, fíjate, dice, un presupuesto elaborado como el que se elaboró ahí a contrarreloj servirá para reactivar a la economía. El 99% de los auditores dicen, Pues fíjate que es una falsa impresión que tiene el público. Es una falsa impresión de los radioescuchas, porque pues no fue elaborado a contrarreloj, se llevó a cabo con el reloj parlamentario, ¿no? Y luego fíjate esta, la de ayer, crecen denuncias por gobernadores que se enriquecen dejando deudas estatales. ¿Le parece una historia real? Nada más le parece una historia real al 99% de la población. Otra falsa impresión. Es otra falsa impresión. Y hoy estoy informando al auditorio De Standard & Poor's. de los Standard & Poor's. Es otra falsa impresión. O sea, Standard & Poor's degrada el papel crediticio de Veracruz y me salen en Twitter chavos que están por aquí tengo, hay uno que se llama, no, mira, dice, adeudan becas en todos los niveles, son becarios veracruzanos. Dice, el problema es que los becarios que estamos en el extranjero ni siquiera podemos regresarnos. Así es. Porque no les han tirado un lazo como Pero eso es una política del gobierno veracruzano. Del gobierno veracruzano, justamente para que estén más tiempo en el extranjero. Si no les mandan recursos, se quedan allá. Después finalmente terminan mandando remesas. No, yo realmente... Es que, pero por eso hay que a veces ver las cosas, decía Sigmund Freud, que los problemas hay que verlos boca arriba y boca abajo. Claro. Y de pronto uno dice, bueno, pues ya esta ya es la locura, ¿no? No. Y luego aparte, los diferendos que tuvieron al final los diputados, que yo creo que ya después de que el reloj parlamentario les marcó la aprobación en lo general y dejando los diferendos para después, que yo no sé cómo se puede aprobar algo en lo general y dejar después diferencias por nada más poquito, 100,000 millones, ahí estaba más que intereses de carácter estratégico para el país, ahí estaba toda la cuota de intereses políticos para favorecer a su región, favorecer a su gobernador, favorecer a su a su distrito. A su distrito. Ya, muy probablemente. Curul. Entonces, se pone uno a pensar otra vez. Fíjate que estaba últimamente... Es que ese es tu error, fíjate. Pensar. Fuiste muy rápido. Fuiste muy rápido. No, fíjate que he estado tratando de proponerle al auditorio que pasemos de ser una sociedad deseosa de cosas a voluntarista, para empezar a accionar un trabajo ciudadano que obligue a los políticos a actuar en función de lo que la sociedad les dicta, no al revés. Así es que Finalmente estamos al revés. no, sé que tienes puesto ahí el acento, pero tienes toda la razón, lo que no haremos por nosotros mismos. No lo va a hacer. No lo van a hacer. Nadie. Todo el mundo me habla, ¿no? En el Twitter. Es el colmo que pasa esto, es el colmo que pasa. Sí, claro, es el colmo. Lo importante es, ¿qué vamos a hacer para que ya no sea el colmo? Sí, ya tenemos un amigo en común, Roberto, que tiene muy claro cómo hay que repudiar a los servidores públicos, que de servidores públicos tienen absolutamente nada, son más bien beneficiarios privados del gasto público. Cómo hemos perdido la capacidad de levantarnos de la mesa de un restaurante si juntos nos colocan algún burócrata dorado que se enriqueció sobre la base de esquimar las arcas públicas, ¿no? Creo que en ese sentido, creo que tendríamos que comenzar a
a repudiar. A refugiar. No admirar, porque de pronto esa es la apología, la verdadera apología del crimen. Es decir, admirar los carros que traen, los trajes que usan, el despliegue de tantos fuerza, escoltas, que en el fondo no es más que producto de lo que se llevaron. Y de lo que les damos. Y de lo que sí, Y de lo que les damos y de lo que les seguimos dando. Mira, yo estaba analizando la carrera de cuates como Ulises Ruiz, que todavía dice después de un profesional, nos veremos. No, dice, no, ¿dónde nos vamos a ver? Entonces, ¿cómo es posible que un sistema político como el nuestro premie una carrera delictiva como la de Mario Marín o Fidel Herrera? Así es. Premian carreras delictivas completas. Esa Sigue la mata dando. Esa es la apología del crimen, ¿eh? Ese sí es hacer apología del crimen, ¿eh? Y no lo que... Y eso lo digo al presidente Calderón, porque dice el presidente Calderón que los medios informativos dejen de hacer la apología del crimen. ¡Órale! ¿Y eso? No. Y no levantar un dedo en contra de ninguno de esos, eso sí es hacer apología del crimen. Ay, vámonos, espero que esta Fernanda. Sí, yo espero ver a todos estos cuates, a Ulises Ruiz, a Fidel Herrera, a Mario Marín, a gente así de directa, en el juicio final. Para ver si, aunque sea, ya hasta el final, se atreve la mano divina para decir, y que se acepta la tutela, y que haya algo, porque si no, esto nos divierte, ¿eh? No vayan a entonar la de Frank Sinatra, ¿eh? ¿Cuál? Que ahora el final es mío, ¿no? También. My way. Lo hice a mi manera, ¿no? ¿Qué era? Vamos a hacer una pausa. ¿Qué tal está el tránsito? Espléndido. Si los radioescuchas de provincia quieren venirse a solear un rato con el motor hirviendo, es un lugar espléndido para hacerlo el DF. Yo insisto que la Ciudad de México es una ciudad de primera, porque no puedes pasar a segunda ni a golpes. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Gracias, querido.